Bueno, vamos a meternos de lleno en un mundo de ambición, de guerra, de política, que básicamente definió el final de una era, ¿no? Totalmente. La fuente principal de hoy es la novela Maldita Roma, de Santiago Posteguillo, y con ella vamos a intentar desentrañar como unas figuras clave, algunas ya famosísimas, otras que apenas empezaban, pues cómo navegaron todo este caos para hacerse con el poder. Es que el escenario es fascinante. No es solo una historia de batallas, ¿eh? Es estrategia, es traición y una voluntad de hierro. Es que hay que situarse en el momento, ¿eh? Estamos en los años 70 antes de Cristo y Roma no tiene una guerra, tiene varias, a la vez. En todos los frentes. En todos. Tienes a Sertorio en Hispania montando un estado rebelde, a Mitridates en Oriente, los piratas que ahogan el Mediterráneo y, para colmo, una rebelión de esclavos en el corazón de Italia. Vaya panorama. Es que esta crisis múltiple es el caldo de cultivo perfecto. Genera un vacío de poder y una oportunidad para hombres con la audacia suficiente para llenarlo. Pues empecemos por uno de esos hombres, uno que ya era una leyenda, Pompeyo, que a pesar de su apodo, el adolescente carnicero, en España se topa con un hueso muy duro de roer. Un problemón, sí. Quinto Sertorio. Exacto. Y es que Sertorio no es un simple rebelde. La fuente lo describe muy bien. Ha creado una especie de anti-Roma en España. Con su propio senado, sí. Y con leyes más justas, o eso decían. Claro, y sus legionarios le son leales a muerte. Es que él come con ellos, lucha con ellos. Y eso en el campo de batalla se nota. Y tanto que se nota. Llega a humillar a Pompeyo, pero humillarle de verdad en el asedio de Lauro. Una derrota tremenda. Y aquí vemos una clave de todo lo que va a venir después. La lealtad del ejército ya no es al Senado, es al general. Al que les garantiza la paga. Exacto, al que les garantiza victorias y sobre todo un botín. Sertorio eso lo entiende a la perfección. Y la reacción de Pompeyo a esta frustración es brutal. Arrasa la ciudad de Valencia para enviar un mensaje muy claro. Su poder no se basa solo en la táctica, se basa también en el terror. Pero lo más revelador, y esto me fascina, es que su victoria final sobre Sertorio no llega en una gran batalla. No, llega cuando encuentra un traidor. Un tal Perpena en las propias filas de Sertorio. Es que es increíble. La traición como una herramienta política más. Una herramienta muy efectiva. Y mientras pasa todo esto en Hispania, en Italia estalla una crisis, yo diría que aún más humillante para Roma. La rebelión de Espartaco. Que empieza con un grupo de gladiadores que escapan de Capua armados con cuchillos de cocina. Parece un chiste, sí. Pero vaya rebelión. Derrotan a varias fuerzas romanas, una detrás de otra. Y el ingenio táctico que demuestran. La fuente narra ese episodio en el Vesubio, ¿no? Cuando bajan por el acantilado con cuerdas hechas de vides para atacar por sorpresa. Es una genialidad. Pero lo que de verdad aterroriza a Roma es que Espartaco, que era un esclavo tracio, se pone a estudiar las tácticas de Aníbal para enfrentarse a ellos. Espera. ¿Un gladiador estudiando a Aníbal? Exacto. Eso lo cambia todo. O sea, no es una simple revuelta de gente desesperada. No. Esto es una campaña militar organizada por un estratega. Por eso el Senado entra en pánico. Y por eso recurren a Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. El único dispuesto a pagarse la guerra de su bolsillo, porque el Senado no tenía dinero. Y Craso entiende que para restaurar el orden necesita una disciplina férrea. Y no duda en aplicar la decinatio. Que es una crueldad extrema. Ejecutar a 1 de cada 10 de tus propios soldados para acabar con la cobardía. Es que es una medida, te hiela la sangre. Pero es efectiva. Forja un ejército que le obedece ciegamente. Al final, Craso derrota a Espartaco, claro. Pero Justo cuando lo consigue, aquí viene el giro de guión. Pompeyo regresa justo a tiempo de Hispania Se encuentra a los últimos fugitivos, los aniquila. y manda un mensajito al Senado diciendo, algo así como: Craso ha vencido a los esclavos, sí, pero yo he extirpado la rebelión de raíz. Le roba la gloria. En la línea de meta. Es tremendo. Una bofetada pública. Y demuestra que para ellos la lucha por la gloria, por el titular, era tan importante como la guerra misma, ¿vale? Tenemos a estos dos colosos, Pompeyo y Craso, que se odian a muerte. Y en medio de todo esto, ¿dónde está Cayo Julio César? Al principio es una figura menor. Muy menor. Un joven patricio de la facción popular que de hecho se ve forzado al exilio. Y aquí ocurre una anécdota que, para mí, lo define por completo. En el 75 a.C., lo secuestran unos piratas. Es que lo fascinante no es el secuestro, es cómo reacciona él.
Los piratas piden un rescate de 20 talentos. Una fortuna ya de por sí. Y él se ríe. Se ríe en su cara y les dice que vale como mínimo 50. Hay que tener una autoestima. Es que es increíble. Durante el cautiverio les trata como si fueran sus subordinados. Les lee poesía, les prohíbe hacer ruido. Y lo mejor es que les promete entre bromas que cuando sea libre volverá para capturarlos y crucificarlos. Los piratas, claro, se reirían. Y cumple su promesa. La cumple, sí. Una vez liberado, en vez de seguir su camino, reúne una pequeña flota por su cuenta. Por su cuenta. Sin ningún cargo oficial, sin permiso del Senado. Ataca la base pirata, recupera su dinero y los crucifica. Es un acto de justicia privada que demuestra una audacia y una voluntad de actuar al margen de las normas que marcará toda su carrera. Así que cuando estas tres figuras, Pompeyo, el general victorioso, Craso, el magnate multimillonario, y César, esa estrella en ascenso, cuando confluyen en Roma, el sistema republicano empieza a romperse. Empieza a resquebrajarse por todas las costuras, sí. Porque el poder real ya no reside en las instituciones, reside en estos individuos. Cada uno con su agenda, sus legiones. Sus redes de lealtad, claro. Y aquí es donde se ve el genio político de César. Totalmente. Se da cuenta de que la rivalidad entre Pompeyo y Craso los paraliza, así que en lugar de competir contra ellos, Los une. los une. Él se convierte en el puente entre los dos. Es una maniobra brillante. Y mientras va ganando popularidad, como cuando acepta ser curator de la Vía Apia. Un puesto que nadie quería por el coste que tenía. Exacto. Y él lo convierte en una obra pública que le gana el favor del pueblo. Y luego, Y la elección para Pontifex Maximus. ahí se la juega a todo o nada. Contra todo pronóstico y a pesar de sus deudas enormes. Le dice a su madre, hoy volveré como pontífice máximo o no volveré. Y gana. Y gana. Pero la jugada maestra, la de verdad, Es forjar esa alianza secreta entre los tres, lo que luego se llamó el primer triunvirato. y eso no es un cargo oficial, ¿eh? Es un acuerdo privado. Ado les niega. A cambio de su apoyo, claro. Y para sellar el pacto más importante, el que le une a Pompeyo, no duda en osar a su propia hija. A Julia. El matrimonio de Julia y Pompeyo, eso no es un asunto familiar. Es la garantía de la alianza política más poderosa de Roma. Es la pieza que sella el pacto. Un movimiento increíblemente cínico, pero muy efectivo. Así que, resumiendo un poco, hemos visto cómo en un periodo de caos absoluto, tres hombres con una ambición desmedida aprenden a manipular el sistema para sus propios fines. Pompeyo con su gloria militar, Craso con su fortuna inmensa. Y César con una audacia y una astucia política que no tenía igual. Lo que demuestran estos años es que la República ya estaba herida de muerte. Las viejas reglas ya no podían contener a hombres que controlaban ejércitos y fortunas capaces de comprar estados enteros. No solo se aprovecharon de la crisis, la aceleraron. Exacto. Sus acciones, sobre todo ese pacto secreto, prepararon el escenario para el enfrentamiento final. La historia que hemos analizado hoy termina con César yéndose a la Galia. Muchos en Roma, y la fuente lo narra muy bien, incluido Pompeyo, creen que ese laberinto de tribus y bosques será su tumba política. Pocos se imaginaban. Claro, porque será allí donde forjará el ejército y la lealtad que le permitirán años después desafiarlos a todos. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Fue la ambición de estos hombres la que mató a la República? ¿O simplemente fueron los sepultureros que llegaron a enterrar un cadáver que ya llevaba mucho tiempo descomponiéndose?